Luis y Ana se habían casado hace un año. Vivían muy felices en su pequeña casa alquilada. Ambos destacaban que estaban muy enamorados. Luis trabajaba como albañil y solía trabajar desde temprano. Les iba muy bien. Todo estaba bien al principio. Es color de rosa para todos. Ana, de acuerdo con la experiencia de sus hermanas, había sido aconsejada que las suegras eran lo peor y que tuviera cuidado. Ella solo aceptó el consejo porque hasta el momento no había tenido ninguna experiencia comparable, pero siempre estaba a la defensiva y atenta. Las hermanas de Ana estaban luchando con problemas similares y eso la tenía alerta. Algunas veces, Ana había coincidido casualmente con su suegra en el mercado. Se saludaban. Ella ya caminaba muy lentamente y había enviudado y se encontraba sola. Después de la boda, ella no había visto a la madre de Luis, quien la invitó a comer algo o tomar el té. Ana no se sentía cómoda y siempre encontraba excusas a no ir, así como porque no quería tener problemas. Pero una vez insistió tanto su suegra que ella finalmente terminó por aceptar. La conversación se calmó y Ana pensó por un momento que hablaba con otra amiga y su suegra recordaba los momentos de la infancia de su hijo. Sacó algunas fotografías y empezaron a reír. Ana se dejó llevar y ella se olvidó de que debía preparar la comida para su esposo. Decidió por teléfono informarle que se había estado con su madre y que viniera a casa de ella porque compartirían la cocina. Luis vio algo muy bueno y ese día la pasaron genial. Pero también quedó Ana con una sensación porque su suegra era una mujer mayor de 79 años, quien con dificultad podía moverse. Había tenido 5 hijos. Ella dijo que Luis se había casado a los 33 años y había tenido a su primer hijo, pero el único que decidió quedarse cerca fue Luis. Era el más joven de sus 5 hermanos y siempre había estado con su madre. Pero en este momento ya estaba casado. La única cosa que quería la anciana suegra era que su hijo estuviera contento, pero que se sentía sola porque nadie más que él la visitaba. De sus otros hijos poco o nada sabía. A veces la llamaban así, pero todo eso se incluyó en esa breve conversación. En secreto, la mujer mayor le pidió ayuda. Permita que su hijo venga a visitarla de vez en cuando, que era lo único que necesitaba para pasar sus días. No lo aleje de ella. Ana asintió y la tomó de la mano como por cumplir. Lo último que le había dicho la suegra mayor la dejó pensando que no era tan malo después de todo, se dijo. Así llegó Luis y almorzaron juntos antes de despedirse de su suegra mayor, quien le dijo que volviera cuando quisiera. Estaría allí todos los días y después de una sonrisa abandonaron su hogar. Los días pasaron y Ana empezaría a anhelar tener su propia casa y sus pertenencias también, porque hasta ahora solo podían comprar un sofá y una TV. Ella necesitaba que su esposo ahora trabajara tanto como sea posible. Luis se comprometió a trabajar duro para asegurarse de que tuvieran sus cosas propias y con el tiempo podrían acceder a un préstamo bancario y, de esa forma, comprar una vivienda propia, afirmó Luis, y comenzaron a ahorrar dinero y abrieron una cuenta compartida en el banco. Por primera vez, se despertó temprano para preparar y llevar la comida. Luis se esforzaba por tomar cuánto trabajo había para aumentar sus ingresos. Iban bien hasta el momento. Habían ahorrado dinero suficiente para pagar el pago inicial de su casa tan deseada. Había sido difícil. Se había tornado a trabajar para ayudar a su marido. Se decía que no todo era fácil. Su madre había tenido razón en aconsejarle antes de fallecer que debería estar a la par con su esposo trabajando arduamente para lograr las cosas, siendo ella la más reciente de sus hijas,
Había confirmado ahora que es cierto que una mujer debe estar al lado de su esposo, y a pesar de su cansancio, se sentía satisfecha. En esos días, Ana recibió una llamada de la suegra que le informó que tenía que venir a visitarla. En esos días, Ana recibió una llamada de la suegra que le informó que tenía que venir a visitarla. Al escuchar eso, Ana le dijo con amabilidad que no podía por el momento, ya que estaba ocupada ayudando a su esposo, que en otra ocasión sería preferible. Finalmente la suegra mayor le preguntó si su hijo Luis podía visitarla. Ana le dijo que le daría el recado y luego colgó. Llamó al día siguiente y como resultado, durante 4 días consecutivos, la intención era que fueran a visitarla. Tenía que hablar con ambos. Ana ya se sentía incómoda, debido a que poco faltaba para completar los requisitos y podían tener su hogar propio. Luis se esforzaba mucho y ella también. Estaban renunciando a lo que menos querían ahora, distraerse, y volvieron a informarle que estaban muy ocupados en estos días y posiblemente el fin de semana visitarían a ella. Sin embargo, como era de esperar, hasta ese momento ella no había tenido problemas con su suegra, a menos que por el momento la estuviera llamando constantemente. Qué molesto parecía porque se puso así de repente, decía Ana. Pero los auténticos problemas comenzaron cuando la madre de Luis logró contactarlo. Al parecer, él mismo, de manera voluntaria y sin saber nada, había ido a su casa. La madre no mencionó que lo había estado llamando y simplemente quería hablar con él un momento. Después de esa charla, Luis empezó a disminuir su contribución. No llegaba a casa temprano. Ana le preguntó qué estaba pasando, pero Luis no respondió. Solo comía y salía como si fuera al trabajo hasta que, aparentemente, un día su madre ya estaba muy enferma y tuvo que decirle lo que estaba sucediendo. Ana se quedó asombrada, pero no podía evitar pensar en lo cerca de terminar el dinero para su propia casa. No tenía idea de qué hacer. Por un lado, sus deseos de tener su propia casa, y por otro lado Luis ya no podía hacer contribuciones adicionales. Después de todo, estaba obligado a pagar los cuidados de su madre mayor. Actualmente, un Luis agotado en los días de trabajo difícil no quería tener problemas con su mujer. Se rendía hasta el día siguiente, pero necesitaba despertar para ir al lugar de trabajo, ya que sin él, el trabajo no se realizaría. Él era el maestro que supervisaba la construcción y ahora no podía faltar. Solo llamaba a Ana, quien, como cualquier persona en su lugar, se sentía frustrada. La gota que derramó el vaso fue que al final del mes, Luis debería haber hecho un depósito preciso y no había logrado reunir la cantidad. Debido a esto, Luis ya no tenía más fuerzas. Ana le exigía que siguiera trabajando, que solo faltaba poco para que juntaran dinero, pero Luis se cansó y respondió muy ofuscado. «Mi madre muere enferma y tú solo piensas en tu hogar. Tenemos toda la vida para adquirir lo que deseemos. Sabes que durante el tiempo que mi madre ha estado bien, he trabajado mucho, pero ya no puedo más. Antes que tú, me casé con una mujer a quien amé y amo. Mi amor está por encima de todo. Por lo tanto, me haces el favor y te me tranquilizas y reduces la velocidad de esto. Primero, mi madre». Diciendo esto, se fue enojado. Cómo odiaba a esa mujer ahora, cómo odiaba a su suegra mayor. La detestaba haberse enfermado justo en ese momento, se decía. Pero antes, su esposo intentaba ocultar. Había traído solo el dinero durante 2 meses para comer, y durante las noches se dirigía a ver a su amada suegra. Así estaban ahora. Ana le sonreía de la manera más fingida que había, pero la mujer mayor solo la observaba debido al dolor y el malestar. Se volvieron absolutamente insoportables. A duras penas, ya casi no podía moverse. Hablaba de manera agitada
y Luis ya tenía que ir a trabajar para mantenerlos ahora. Todos los días trabajando, pero los contratos se rompieron y no le quedó otra opción que utilizar los ahorros. Ana observaba con tristeza, cólera y una combinación impotente, como el dinero que les había costado tanto reunir para comprar su casa tan deseada, se esfumaba en medicinas, pañales e idas y venidas al hospital de emergencia. Ella ahora entendía lo que sus hermanas realmente le habían dicho. La suegra se involucraba en la vida de una pareja, en sus sueños y en sus planes. Les quitaba tiempo con sus esposos. Uno de esos últimos momentos de su vida, la suegra mayor, Ana tuvo que ir a llevarla de emergencia. Luis estaba terminando una casa y estaba lejos. Tuvo que arreglar las cosas y la internó. Y mientras le cambiaban para ponerle ropa de hospital, Ana notó que en el cuello tenía una llave la suegra mayor colgada. La sacó gradualmente y cuando la anciana estaba a punto de guardarla, hizo un último intento y le informó: «En mi cama hay algunos documentos que ya están, hijita. Firmé ahora y cuando firmes es para ti. Gracias por permitir que mi hijo pase tanto tiempo conmigo. Eres muy amable con él. Me voy con el recuerdo de haberte conocido. Esa llave, mamita, son de mi casa». Y luego la suegra anciana suspiró y ante la incredulidad de Ana, quien mantenía a ella y la llave, se marchó de esta vida. Una hermosa historia de reflexión que deberíamos recordar. ¿Cuántos actualmente vivimos en la casa de nuestra suegra, sus suegros, y alguna vez hemos tenido ese pensamiento? Los padres irán al encuentro con su Creador y nos dejarán la lección más importante de la vida siempre. Así no sea una casa lo que nos dejen, siempre tenemos la intención de participar en algo de ellos en nuestra vida. Si pudieron descifrar esta encantadora historia, denle una manito para confirmar su presencia.